Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a la modalidad en línea con la materia de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Vamos a comenzar la clase del día de hoy y la vamos a dividir en dos partes, la parte introductoria y la parte de contenido. Comencemos. Siempre me gusta comenzar con una frase porque es importante comenzar con unas reglas súper claras. Esta frase determina lo que vamos a tratar de lograr en esta materia. Los logros de una organización son el resultado de los esfuerzos combinados de cada individuo. En educación ambiental necesitamos siempre del individualismo, pero también necesitamos de una organización, de un conjunto de personas que decidamos actuar para salvar nuestro planeta. Como les mencionaba, pues tendremos el día de hoy la clase número 1 de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, modalidad en línea, y comenzaremos con la presentación de la materia. Primero que nada, me presento. Mi nombre es Marley Paz, soy ingeniera geóloga, graduada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, en Guayaquil, Ecuador, y soy experta en investigación avanzada certificada por CEDIA. He sido investigadora a lo largo de 4 años en el Centro de Investigaciones y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra, en CIPAD de SPOL, y actualmente soy revisora de artículos científicos del Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Instituciones de Ingeniería LACSEI. Adicional, pues soy la coordinadora de la unidad de investigación e innovación del instituto, así que estamos a las órdenes. Podrán encontrar también en esta lámina pues mi correo electrónico institucional, mi correo electrónico personal, mi número telefónico con el único fin de poder tener un poco más de comunicación directa, mi número ORCID, que justamente es mi identificador como investigador, para que puedan verificar la información e informar un poquito acerca de mis trabajos geológicos. Ahora, vamos a hablar un poquito de la presentación de la materia como tal. ¿Qué ofrece la materia en este caso? Esta materia va a ofrecer conocimientos teóricos básicos en temas ambientales, de agilidad y sostenibilidad, anexando así actividades prácticas que van a incluir experimentos, juegos, ideas de proyectos educativos, salidas técnicas, entre otros, ¿no? Donde buscamos realmente promover en los estudiantes las actitudes y los comportamientos de cuidado y respeto por el ambiente, considerando que es una responsabilidad de todos nosotros el educar a una nueva generación de estudiantes conscientes, capaces de utilizar nuestros recursos naturales de una manera sustentable y con eso pues mejorar la calidad de vida. Vamos a desarrollar a lo largo de la modalidad en línea algunos proyectos educativos pequeños, algo corto en clases. Vamos a tratar de trabajar con experimentos, casos de estudio bastante concretos, casos que nos permitan analizar un poco la temática nacional y también la temática global en cuanto a los fenómenos naturales y en cuanto a los impactos ambientales. Ahora, el contenido que nos vamos a manejar, que vamos a manejar en toda este semestre en cuanto a modalidad en línea, se va a basar en 4 unidades didácticas. La primera unidad va a hablar sobre las generalidades y los componentes de la educación ambiental. La número 2 va a hablar sobre los problemas y los riesgos ambientales. La 3 va a hablar acerca del desarrollo, sostenibilidad y la calidad de vida. Y la 4 acerca de la ética y la responsabilidad social. Vamos a tratar temas puntuales de lo que son los impactos ambientales, riesgos ambientales, su diferencia, porque también consideramos que no son lo mismo como establecer un desarrollo sostenible y por lo tanto establecer la calidad de vida. Todos esos temas ambientales pues los vamos a trabajar durante esas 4 unidades didácticas. En esta materia se trabajará con 4 tareas autónomas calificadas automáticamente, 2 talleres teórico-experimentales, una evaluación parcial, una final y un proyecto. La materia de educación ambiental y desarrollo sostenible tiene uno de los recursos más importantes. Actualmente se ha desarrollado una guía didáctica destinada para el estudiante. Esta guía la van a poder encontrar en su plataforma virtual de la misma manera o igual en estas diapositivas, pues ustedes pueden observar que tenemos el código QR, el enlace, por diferentes medios van a poder tener acceso. Esta guía es una guía bastante interactiva, tenemos todo el contenido, todo el contenido que vamos a manejar en la materia de educación ambiental. Tenemos en el aula de clase, si ustedes desean practicar en ciertos aspectos o conocer un poco más, ahí tenemos también enlaces.
Es bastante interactiva, así que les pido que puedan pues revisarla, analizarla y cualquier comentario es bienvenido, ¿no? Entonces, este es el recurso más importante que tienen, queridos estudiantes, para poder seguir todo el contenido de la materia. Así que hay que aprovecharlo. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de esta clase y vamos a tener algunas indicaciones también, ¿no? Como siempre les he mencionado, pues me gusta empezar con una frase porque es bastante menos situación. Acabar con el medio ambiente es la forma más rápida de acabar con la sociedad. Esta es una frase que nos lleva a pensar muchísimas cosas. Si nosotros seguimos haciendo acciones que ponen en riesgo al medio ambiente, a nuestro planeta, vamos directamente a acabar con nuestra sociedad. Vamos a llegar a un punto que también, así como los dinosaurios en algún momento se extinguieron, nosotros vamos por ese camino. Entonces tenemos que actuar pronto para poder mantener nuestro planeta. Bienvenidos también a la primera unidad, que es denominada como generalidades y componentes de la educación ambiental. Siempre voy a compartirles el resultado de aprendizaje. Este que pueden observar aquí pertenece a la primera unidad que vamos a ver a lo largo de la semana. El resultado de aprendizaje dice lo siguiente, ¿no? Analizar de manera específica los fundamentos teórico-conceptuales de educación ambiental, ecología, medio ambiente, biodiversidad y algo importantísimo que sé que todos a lo mejor no han escuchado en muchos lugares, no es tan común, la geodiversidad. Es uno de los criterios, uno de los conceptos que también se ha visto perjudicado con todo esto del cambio climático, con todo esto de la afectación al medio ambiente. La vamos a trabajar en este curso porque es importante. Todos sabemos qué es la geodiversidad, a lo mejor todos sabemos qué es el medio ambiente, hablamos de ecología en algunos lados, pero hablar de geodiversidad es muy limitado. Aquí lo vamos a tratar. En el contexto de la realidad educativa, al ser el contexto de la realidad educativa, es que nos vamos a basar netamente en realidades que ya existen, en lo que está pasando actualmente, en lo que podemos ver alrededor de nuestras casas cuando venimos al instituto, diferentes realidades que nosotros no estamos considerando y no estamos tomando en cuenta que esas acciones están haciendo daño. Antes de poder ingresar al contenido, también es importante repasar un poquito el protocolo de los estudiantes en la aula de clase. Este protocolo está pegado mucho más a las clases sincrónicas. Sin embargo, no tener clases sincrónicas definidas, como ya les mencionaba, es lo adecuado poder repasar. Para las clases sincrónicas. Cuando nosotros ya tengamos un cronograma y a través del grupo de Telegram se los voy a hacer saber igual, estando con recordatorios todo el tiempo, pues es necesario que destinemos un lugar para recibir nuestras clases sincrónicas. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, al tener esta ventaja de no podernos ver todos los días, pues justamente en el día que nos tenemos que ver, tenemos que prestar mucha atención porque se van a dar especificaciones bastante claras, como les decía, del análisis del caso, voy a explicar cómo se va a tener que resolver, se va a solventar algún tipo de necesidades o preguntas que ustedes tengan, a lo mejor reforzar algún aspecto, ayudar en alguna curiosidad que tengan de cuanto a la materia, pues todo ese tipo de acciones que vamos a tratar de aprovechar se las van a realizar en las sincrónicas, por ende es necesario que destinemos por lo menos ese día un espacio adecuado para evitar distracciones, ¿no? Comúnmente cuando nosotros nos encontramos en nuestra casa tenemos demasiadas distracciones. Mamá pasa, el perrito pasa, existen diferentes distracciones que no nos permiten en este caso poner la atención necesaria, ¿no? Ahora, cada estudiante deberá conectarse a clases mediante un computador o dispositivo móvil que disponga acceso a Internet. Es importante que, la mayoría de nosotros nos conectamos a clases online a través de un computador. Sin embargo, cuando suceden estas clases sincrónicas, si ustedes no tienen la posibilidad en ese momento, se encuentran en el trabajo, en el lugar, en diferentes lugares, pueden acceder a través del dispositivo móvil, pero tengamos en cuenta lo que mencionaba. Tratemos de
estar presentes en esas clases porque van a ser bastante importantes, ¿no? Vamos a verificar la funcionalidad de las plataformas virtuales. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros tenemos que, antes de conectarnos a nuestras clases online, pues verificar que todas nuestras plataformas estén en funcionamiento. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos accediendo a la plataforma virtual y nos damos cuenta que no podemos descargar la guía didáctica, que no aparece el contenido que les estoy mencionando, hacérmelo saber por los canales necesarios, Telegram o el Teams, un número personal que ya se los he colocado para poder darle solución, ya que como nosotros no podemos tener de manera sincrónica con ustedes todos los días, pues se nos da un poquito más difícil lo que es la interacción, así que les ruego que se verifiquen aquello y se comuniquen, ¿no? Ingresar a la clase puntualmente, eso también va a ser importante y con la cámara encendida, debido a que como sabemos vamos a tener la única clase que podremos tener interacción, entonces va a ser muy necesario que mantengamos tanto la cámara como que ingresemos puntualmente, ¿no? Y anexado a eso, que utilicemos el vestuario y peinado adecuado. Creo yo que honestamente todos vamos a estar y sabemos que al ir a un salón de clase o conectarse en un salón de clase, pues tenemos que respetar todas las normativas adecuadas, ¿no? Evitar abandonar la plataforma virtual. Eso también es importante porque si nosotros sabemos que tenemos y vamos a trabajar en una clase síncrona como tal, pues lo que tenemos que hacer es quedarnos en la clase, escuchar las directrices para no tener ningún problema luego, ¿no? Evitar ingerir alimentos, evitar la congelación de la cámara o de la imagen. Algo importante que también es realizar a tiempo las actividades establecidas y tareas asignadas. Eso es importante, estudiantes, porque nosotros a través de las clases asincrónicas vamos a enviar lo que son las tareas a lo largo. Como ya les mencioné, va a ser una tarea. Entonces, como va a ser una sola tarea como tal, pues vamos a otorgarle una fecha específica. Claramente que al ser una sola tarea, al tener la disponibilidad para poder realizarla, va a ser una tarea bastante completa y también vamos a tener que respetar los tiempos de entrega que vamos a indicar y los formatos que ya les vamos a indicar, ¿no? Vamos a tomar en cuenta y algo muy importante, los criterios de evaluación. Como ya les mencionaba, ustedes como modalidad en línea tienen cinco apartados para calificar. Tomemos en cuenta eso para poder desarrollar y que no tengamos problemas al finalizar la materia, ¿no? Sabemos que lo que menciona aquí, notificar de manera inmediata si tienen algún problema de conexión cuando estemos en la clase sincrónica, pues, o por ejemplo, ustedes están escuchando la clase asincrónica como la del día de hoy, pues tienen problemas o no se les descarga el documento o no pueden acceder a la grabación, pues rogaría que me lo avisen, que me avisen para poder darle solución, ¿no? Igual, de todas maneras, las clases sincrónicas en el día que tengamos van a ser igual grabadas por el docente en este caso, para que ustedes puedan verificar información si la asistencia de ustedes pues se ve afectada. Ahora, es un apartado importante que cuando es un poco complejo cuando hacemos clases asincrónicas, sin embargo, voy a contarles de mí, ¿ya? Como les mencionaba, pues mi nombre es Natalie Paz, soy ingeniera graduada en biología. ¿A qué me dedico o qué hago? Pues netamente estoy encargada, soy coordinadora de la unidad de investigación e innovación del instituto, tal vez ustedes me conozcan o hayan escuchado de mí. Pues netamente me dedico a que todas las producciones docentes y científicas, tanto de docentes como estudiantes, pues se publican en diferentes revistas, en nuestra revista, y también pues se puedan publicar lo que son los libros de textos y científicos en la Cámara del Libro. ¿Cuál es la intención de la unidad de investigación? Y aprovecho para invitarlos también, es poder incluir de alguna u otra forma a los estudiantes en los proyectos de investigación que están desarrollando los docentes. Así que si ustedes se encuentran con docentes de otras materias, pueden hacer la pregunta de que si están en algún proyecto de investigación y si les interesa y pueden participar, pues pueden hacerlo sin ningún problema, ¿no? Que espero no aprender de la materia, pero sí otorgarles de la materia. Espero otorgarles un panorama bastante amplio de cómo está nuestro planeta, qué medidas son las que nosotros hemos estado realizando, qué medidas hay que mejorar o literalmente qué medidas hay que cambiar.
Lo que espero que ustedes aprendan de esta materia, pues netamente es diferenciar los problemas ambientales e identificar acciones que nosotros estamos haciendo que no debemos hacerla y que nos está, más que traer un beneficio, nos está trayendo o nos está generando un daño bastante impresionante. Entonces, va a ser una materia bastante dinámica, vamos a utilizar lo que son videos también y es necesario que prestemos mucha atención y que cualquier pregunta pues la hagamos saber a través del Teams sin ningún problema o a través del Telegram sin ningún problema. Ahora, entrando ya en contenido de la materia, el día de hoy vamos a hablar acerca de 3 puntos importantes: la introducción de la educación ambiental, la definición e importancia de la misma, los principios, las características y los objetivos. Todo esto es importante para entender por qué hablamos de una educación ambiental, ¿no? Antes que nada, pues vamos a reproducir un pequeño video que lo que hace pues es mostrar cómo se encuentra la educación ambiental, de entender un poquito más de eso. Perfecto, hemos visto el video y hay una parte bastante interesante que me gustaría analizar. Esta de aquí. Es una imagen bastante evidente. Indica que el planeta Tierra está en peligro. ¿Y qué busca el planeta Tierra con esto? Busca habitantes que no lo ensucien, algo que podemos hacerlo, con amor y cariño, que también podemos hacerlo, y a cambio de eso, ¿qué nos ofrece? Con mucha atención, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece algo muy importante y creo que a todos nos interesa mucho más que nada, es la vida. Eso es lo que nos ofrece el planeta Tierra. Con muchas de las acciones que vamos a ver en esta materia y que creo que por cultura general nosotros lo sabemos, podemos ayudar a que la Tierra pues esté mejor, que no siga en peligro, que no se sienta amenazada. Podemos evitar que muchos habitantes, en este caso, ensucien, destruyan, y a cambio de ese pequeño gesto nosotros vamos a recibir algo muy importante, que es la vida, ¿no? Entonces, vamos a poner a prueba el conocimiento y vamos a elaborar nuestra propia definición acerca de la educación ambiental.
Al hablar de una definición estamos mencionando algún proceso bastante concreto, algún proceso bastante, muchas de las definiciones pueden ser bastante amplias, no es lo mismo que un concepto es bastante puntual, la definición puede ser bastante amplia, ¿no? ¿Qué sabemos por educación ambiental? La educación ambiental hace referencia a un proceso permanente de carácter interdisciplinario. ¿A qué nos referimos con eso? Todos los que estamos llevando en materia de modalidad en línea somos de diferentes carreras. Yo soy geóloga, ustedes pueden ser de talento humano, de administración, desarrollo de software, de diferentes carreras que ofrece el ITSCUMED. Entonces, todas las carreras van a estar involucradas en lo que son la temática ambiental. Por ende, como menciona aquí, es un proceso interdisciplinario. Necesitamos de varias disciplinas para poder hacer mención a lo que queremos realizar con la educación ambiental. De carácter interdisciplinario destinado a la formación, cuyas principales características van a ser que el reconocimiento de los valores, el desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes. ¿A qué nos referimos con el reconocimiento de valores? A que justamente tenemos que saber que tenemos que respetar el planeta, que tenemos que socializarnos con el planeta, que tenemos que ser responsables con las acciones que realizamos para poder ayudar al planeta como tal. Entonces, eso es lo que busca la educación ambiental. Necesarias para la convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio. ¿Por qué mencionamos acerca de la convivencia armónica? Si nosotros vivimos en una zona donde no hay contaminación, donde no tenemos que evidenciar malos olores, donde no tenemos que evidenciar malos tratos en el momento de que pasa, y a todos creo que nos ha pasado, que cuando nosotros sacamos la basura de nuestra casa, la colocamos donde el recolector tiene que pasar, nos encontramos con muchos problemas donde los animalitos han sacado la basura y la han regado por todo lado, vecinos que no han colocado en su totalidad la basura en su sitio, y eso ha causado grandes problemas. Si nosotros empezamos a reconocer esos valores y empezamos a indicar o a cultivar esta cultura ambiental, pues vamos a lograr reducir ese tipo de conflictos y hacer necesaria una convivencia bastante armónica entre todos, entre seres humanos, entre culturas. Siempre es importante, y como mencionaba la frase del inicio, no siempre es actuar individualista. A veces sí es necesario, pero a veces no. En temas el planeta es mío, el planeta es totalmente de todas las personas que lo rodeamos, que nos encontramos dentro de él. Entonces todos de una o de otra forma tenemos que hacer algo para poder salvarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la educación ambiental? Vamos a ver 5 aspectos específicos bastante interesantes. Primero, logra concientizarnos para tomar acciones sobre temas ambientales. Esta parte es bastante ilustrativa porque nosotros en algún momento nos ponemos a pensar, vamos por la zona hacia la Amazonía, por ejemplo. Hace unos años atrás, el ir hacia la Amazonía llevaba una sensación de satisfacción, al ver tanta cantidad de vegetación que se encuentra, vegetación que ha aflorado con el invierno, que se ha secado con el verano. Eso es bastante interesante y bastante satisfactorio poder mirar que todavía existe vegetación. Ahora, si nosotros vamos años más tarde por esa misma vía hacia el oriente, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que mucha de la vegetación ya no se encuentra disponible, que ya no se encuentra, en este caso, pues accesible pues, para poder observarlo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que muchos de los impactos que se han generado es la tala indiscriminada de los árboles. Esa tala indiscriminada de los árboles es algo que nos está ocasionando grandes problemas, porque muchas zonas de grande vegetación se están agotando. Estamos agotando de una u otra forma los pulmones del planeta. Otro de los ejemplos que podemos evidenciar es la contaminación en los mares y en los ríos. Nosotros comúnmente cuando queremos ir a los mares, a diferentes lugares, pues nos damos cuenta que nosotros buscamos ir a esos lugares por garantizar una convivencia armónica, por garantizar en este caso que nosotros podamos divertirnos con nuestros familiares, con diferentes, pero notamos una problemática que justamente es poder encontrar la contaminación latente, ¿no?
podemos llegar con nuestra familia y darnos cuenta que en diferentes zonas existe muchísima contaminación, muchísima desperdicios botados en el mar, y eso es algo que no debería pasar. Entonces, estudiando educación ambiental, analizando esta parte, vamos a lograr concientizar esas acciones que estamos haciendo sobre estos temas ambientales específicos, ¿no? Vamos a ver acerca de, también con la educación ambiental, nos va a visibilizar las problemáticas que todas y todos podemos ayudar a mitigar. El término mitigar es bastante importante porque mitigar es tratar de evitar, hacer acciones que permitan evitar. Y hay algo muy importante dentro de esta infografía donde indica que pequeños, grandes gestos ayudan al planeta. Eso es importantísimo porque cosas pequeñas que nosotros en algún momento decimos, es algo que yo lo puedo hacer pero quizás no sirva, esas pequeñas cosas generan grandes gestos que sí están ayudando al planeta. Vamos a repasar una de ellas. Por ejemplo, el reciclaje. Nosotros estamos, de alguna u otra forma, no todos, pero bastantes personas estamos realizando los procesos de reciclaje. En mi caso, pues yo comencé con el proceso de reciclaje en mi hogar, por ende, también esa cultura de reciclaje que yo la poseo, pues la he transmitido a mis hermanos, a mis padres. También es importante transmitirlos a los padres. Esos pequeños gestos que yo hice se están transformando en grandes acciones que sí están ayudando al planeta, porque cada vez muchas más personas lo estamos reciclando. Muchas veces también nos hemos dado cuenta que el reciclaje actualmente pues ya ha tenido también un fin monetario y justamente pues eso ha incentivado un poco más que la gente empiece a reciclar. Otra de los pequeños gestos que hemos realizado es justamente reducir el tiempo bajo la ducha. Muchas de las veces nosotros cuando vamos a tomar nuestro baño, más que todos los adolescentes, ¿no? Vamos a darnos cuenta que colocan, por ejemplo, música al bañarse, ven alguna serie, hacen diferentes actividades y no nos damos cuenta que en esas actividades estamos gastando el recurso hídrico. En muchos de los lugares del mundo ya no existe este recurso hídrico. Es muy importante poder reducirlo a tiempo. En comunidades, por ejemplo, en Manglar Alto, comunidades alejadas, donde su única fuente de extracción de agua son los acuíferos y las aguas subterráneas, ya se está agotando el recurso hídrico. Nosotros como geólogos buscamos alternativas para poder dar resolución a estos problemas, sin embargo, pues cada vez el recurso se va agotando. Y ahora nosotros, en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Manta, pues tenemos el recurso a la vuelta de la esquina. Debemos empezar a reducir el tiempo de ese recurso bajo la ducha, ¿no? Vamos a empezar a reducir el uso del agua bajo la ducha. Muchas de las veces también apagar los dispositivos que no se usan. Cuando nosotros llegamos a nuestro hogar, empezamos prendiendo todo, desde la sala, el comedor, prendemos la televisión, prendemos los dispositivos móviles, prendemos el computador y muchas de las veces alguna luz se nos queda prendida. Ese tipo de acciones pues está cada vez agotando el recurso energético. Es verdad que con el agua podemos nosotros generar energía, pero les pregunto, ¿se acaba el agua? ¿Cómo generamos energía? Eso es bastante importante, saber que hay recursos que se pueden producir y hay recursos que si se acaban, pues netamente no podremos recuperarlos. Entonces, diferentes acciones, como menciono, pequeños gestos que podemos hacer de manera individual y también de manera grupal, sí están ayudando a nuestro planeta. Ahora necesitamos que muchas más personas se sumen y estas pequeñas cosas que son bastante simples puedan empezar a replicarlo. Ahora, otro punto importante es que nos sensibiliza sobre los daños que causan las actividades humanas. Eso es importante porque nosotros a través de saber o entender un poco más de la educación ambiental, sabemos que vamos a poder entender que muchos de los daños no lo causa la naturaleza y eso es algo que quiero evidenciar. Muchos de los daños que se están indicando a lo largo del planeta en diferentes partes del mundo, muchas veces hacemos caso omiso a nuestras propias actividades y mencionamos que es culpa de la naturaleza. Les pregunto, ¿la naturaleza tiene algún tipo de control? ¿Podemos nosotros controlar a la naturaleza? De cierta forma no lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a los casos de los incendios forestales. Los incendios forestales, más del 60% de los incendios forestales producidos en los bosques son causados por el ser humano.
por acciones como dejar botellas de vidrio, botellas de plástico, cerillos encendidos, diferentes acciones que claramente con el calentamiento global, con la emisión de rayos UV bastante fuertes, se pueden encender muchos de estos por ejemplo, de la botella de vidrio, del cerillo, podemos encender y causar este tipo de incendios que en muchas de las ocasiones han terminado con la vida de varias personas. Entonces, esas acciones que nosotros realizamos, a veces de manera inconsciente, pero digo yo, me pongo a pensar un poco, cuando nosotros vamos a un lugar, tenemos que tener la costumbre de si llevamos diferentes acciones, diferentes botellas, tenemos que empezar a futurizar esa parte de que no podemos botar en diferentes lugares porque tenemos que tener en cuenta que podemos causar un daño, en este caso por los incendios. Otro de los daños que nosotros como seres humanos estamos causando ambientalmente son los que podemos ver ahí. Allí se encuentra un deslizamiento o un deslave ocasionado por la etapa invernal. Claramente, como les mencionaba, nosotros no podemos permitir que la naturaleza, decirle a la naturaleza, no actúes naturaleza, no podemos hacerlo, pero nosotros estamos haciendo acciones que a la naturaleza le está obligando a que se generen estos daños. Por ejemplo, nosotros al estar ubicados en un sector montañoso, esto es parte geológica y parte geográfica, nosotros al estar ubicados en zonas de riesgo, por ejemplo, en las laderas de las montañas, si se pueden dar cuenta, es una montaña bastante empinada, su ladera, que viene a ser la parte posterior, los pies de la montaña, por así decirlo, son bastante empinadas. Muchas de las veces nosotros justamente en este tipo de terrenos corremos el riesgo y lo hacemos la construcción de nuestras viviendas. En muchas ocasiones, pues todo depende mucho, no voy a entrar en detalle en las normativas que se tienen que cumplir, pero sí es necesario saber y evidenciar que muchas de las zonas o muchas de las casas que se encuentran siempre en este tipo de estructuras, en este tipo de lugares, tienden a sufrir daños. Van a sufrir daños, ¿por qué? Porque el terreno, de alguna u otra forma, depende mucho de la composición, pues va a ceder con la época invernal, con la fuerza de las lluvias, en algún momento pues la tierra se va a debilitar y va a ceder. Nosotros no podemos controlar aquello, sin embargo podemos evitarlo. Entonces una de las acciones pues justamente es evidenciar y verificar que la zona donde nosotros vamos a hacer nuestra construcción sea libre de riesgo. Ahí es donde ingresa mucho lo del riesgo geológico, que no todos lo podemos manejar, sin embargo, muchos podemos analizar la situación. Creo que con este curso vamos a poder analizar diferentes situaciones en donde la naturaleza pues netamente nos va a ganar, siempre nos va a ganar, pero por acciones que nosotros también realizamos. La educación ambiental pues también nos brinda elementos para identificar qué conductas se van a mejorar o qué conductas literalmente tenemos que cambiar. Como les mencionaba, pues poder cuidar el agua, ahorrar la energía es algo que tenemos que seguir mejorando. Eliminar las bolsas plásticas. Cada vez en diferentes países, por ejemplo España, ya no se utilizan bolsas plásticas de manera radical. Cada una de las personas cuando van a los supermercados pues llevan prácticamente sus fundas de tela, mochilas, diferentes accesorios para poder llevar sus compras. Muchas de las ocasiones también pues son accesibles, pues netamente no necesitan ni eso y lo que hacen pues es llevarlo en la mano, ¿no? Cada vez se está eliminando esto de las fundas plásticas. Es una de las conductas que tenemos que cambiar, tenemos que eliminar por completo, porque ustedes se podrán dar cuenta y han podido evidenciar que nosotros lo que más encontramos en los mares, en los ríos y que está acabando con nuestras especies son las fundas plásticas. Una vez veía un reportaje justamente que una tortuga se había enredado en unas fundas plásticas. Eso es necesario que empecemos a cambiar porque nos está agotando a nuestras especies mucho daño y está haciendo daño al planeta. Imprimir solo lo necesario es otra de las conductas que tenemos que empezar a cambiar. Muchas de las veces tenemos un PDF con 50 hojas, sin embargo de las 50 hojas en muchas ocasiones pues necesitamos 5.
5, y nosotros tenemos y cometemos el error de en algunas ocasiones poder imprimir todo el documento para llegar a esas 5. Al momento de nosotros imprimir el documento, gastar lo que son las hojas innecesarias, estamos obligando a que siga la tala indiscriminada de los árboles. Tenemos que empezar a pensar mucho más allá de lo que estamos haciendo. Cuidar y proteger la fauna y la flora es indispensable. Existen aves, existen especies que las podemos encontrar en diferentes lugares. A lo mejor cuando nosotros vamos, por ejemplo, rumbo a la costa, rumbo a Manabí, nos vamos a dar cuenta, y me ha pasado muchas de las veces, que podemos encontrar muchas especies que se cruzan por la carretera, que osos hormigueros que caminan, diferentes especies que de una u otra forma se encuentran anexadas en la zona. Nosotros tenemos que respetar ese tipo de fauna. A veces muchos de nosotros, pues, por cometer, por evidenciar que lo hemos encontrado, se toman fotografías, se hacen daño a las especies. Eso tenemos que empezar a cambiar, no mejorar, a cambiar radicalmente. Tenemos que respetar y cuidar a la flora y la fauna. Reducir los residuos también. Tenemos que evitar el consumismo, tenemos que evitar todo lo que reducir todo lo que son los residuos que nosotros producimos en nuestros hogares. Esas son acciones que tenemos que empezar a mejorar y cambiar al mismo tiempo. Otra cosa importante que nos ayuda a la educación ambiental es que nos inspira a conocer y a cuidar el medio ambiente. Muchas de las veces nosotros decimos, ¿por qué tengo que reciclar? No conocemos las ventajas del reciclaje y ahora lo vamos a conocer. Al nosotros reciclar, vamos a reducir la contaminación y combatir el cambio climático, como reduciendo la emisión de CO2. Vamos a proteger a los recursos naturales y el medio ambiente. Vamos a permitir la creación de nuevos productos. Sabemos que si nosotros procesamos, en este caso plástico, podemos generar vidrio. Es un recurso que se puede reutilizar. Si nosotros reciclamos, ahorramos lo que es el dinero y los recursos. Estamos ahorrando la inversión para poder solventar los recursos, para poder tenerlos. Reciclando, o evitamos que se siga con la tala indiscriminada de millones de árboles. Entonces, conocer también las ventajas de estos pequeños gestos que estamos realizando también es bastante importante. Ahora, vamos a hablar un poquito de los principios que tiene la educación ambiental. Son 5, ¿ya? Los principios comienzan con fomentar la participación, la prevención y el trabajo en búsqueda de soluciones. Claramente, como nosotros somos interdisciplinarios, nos encontramos en diferentes carreras, pues lo que vamos a fomentar es justamente eso, ¿no? Participar todos activamente en esto, en la prevención y en la mejora de las acciones que eluden al planeta Tierra. En el trabajo de la búsqueda de soluciones, vamos a ver problemáticas reales que están afectando a nuestro planeta y vamos en conjunto a trabajar en la búsqueda de soluciones. No vamos a aplicarlas de tal manera, tal vez, porque a lo mejor unas necesiten diferentes situaciones, pero vamos a buscar soluciones, pequeñas soluciones que nos permitan empezar a aportar al planeta. Pretende formar ciudadanos con conciencia local, global acerca de las problemáticas medioambientales que nos rodean. Esto es importante. Con educación ambiental lo que pretendemos no solamente es centrarnos o focalizarnos en algo local, sino también hablar y verificar qué está pasando a nivel global. El daño ambiental no solamente se centra en el Distrito Metropolitano de Quito, sino ni siquiera en el Ecuador, sino en todo el mundo. Por eso vamos a hacer a través de un contexto global un tipo de, en este caso, de análisis, ¿no? Acerca de los problemas medioambientales que nos están rodeando. La educación ambiental también va a integrar conocimientos, actitudes, aptitudes y los valores para convertir todo esto en una oportunidad de experiencia educativa, en un eje transformador de la sociedad hacia una competencia amigable con la naturaleza. Como mencionábamos al inicio, vamos a integrar muchos conocimientos, muchos términos que nosotros no manejamos de cierto aspecto, vamos a desarrollar actitudes y aptitudes y sobre todo valores para transformar todo esto de solamente ser una materia de educación ambiental, sino ser una experiencia educativa, una experiencia que nos permita trascender y nos permita aplicar lo aprendido en esta clase para poder ser justamente lo que menciona, un eje transformador de la sociedad que con pequeños gestos genera grandes acciones que están ayudando al planeta.
vamos a lograr con la educación ambiental, pues también clasificar los problemas medioambientales desde diferentes puntos, locales, regionales, nacionales e internacionales, como les menciono, pues no nos vamos a centrar netamente en la parte local, sino vamos a tener un amplio panorama, vamos a analizar lo que pasa en la región, lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en otros países, ¿no? A través de la educación ambiental, pues debe ayudar a desarrollar una ética e interacción con todas las formas de vida existentes en el planeta. Tenemos que saber y desarrollar muchos de los valores, como son el respeto, la responsabilidad y la solidaridad con el planeta, cuyo fin en este caso es poder generar una ética en la interacción. ¿Qué significa? Pues generar una ética de respetar los principios, en este caso, de cómo se está establecido, cómo está establecido. Debemos ayudar justamente a eso, ¿no? Ahora, algo importante que vamos a ver también el día de hoy, pues son las 7 grandes amenazas que ya se encuentran destruyendo nuestro planeta. Esta infografía es bastante ilustrativa y nos lleva a pensar diferentes acciones, donde si ustedes se pueden dar cuenta y podemos leer la infografía, sabemos y nos damos cuenta que la derecha dice un resumen. En resumen, todo es culpa del ser humano. Eso es una realidad, estudiantes. Hacemos y tenemos ya identificado lo que son 7 grandes amenazas que están acabando de manera constante con el planeta. Es momento ahora de empezar a hacer algo para eliminarlo, o de empezar a hacer, vuelvo a repetir, esos pequeños gestos que sí están generando acciones a nuestro planeta. Vamos a repasar algunas de ellas. La erosión del suelo. En 40 años, las malas prácticas agrícolas y forestales han acabado ya con el 30% de las tierras más cultivables en el mundo. ¿Qué significa? Que las malas prácticas agrícolas nos están agotando o nos están produciendo un daño a toda la parte fértil que tiene el planeta, la parte cultivable. ¿Y qué pasa si se daña o si seguimos acabando con las zonas cultivables? Vamos a dejar de tener muchos de los productos en los que nosotros tenemos que manejar. Nosotros necesitamos de esos productos para poder sobrevivir. Por ejemplo, las hortalizas, las frutas. A nosotros dejar de consumir eso, pues nuestra dieta pues vamos a tener problemas de salud. Entonces, una acción que hace el ser humano también está perjudicando al ser humano nuevamente, pero de manera indirecta también estamos perjudicando a los animales. Por ejemplo, como dice la ilustración, estamos perjudicando a las vacas, a los cerdos, a diferentes animales que se alimentan de ese tipo de hortalizas. Y de una o de otra forma también nos estamos perjudicando, porque nosotros también somos y nos alimentamos en base a carne de vaca, carne de cerdo. Diferentes acciones que nosotros estamos realizando también nos van a empezar a afectar, y de hecho ya lo están haciendo. Otro de los puntos es la desigualdad. La desigualdad indica que las grandes diferencias de ingresos propician el resentimiento, el consumismo y, algo importante, el desinterés por el medio ambiente. Muchos de los países potencias a nivel mundial están generando esto, la desigualdad. Al tener ellos como potencias mundiales, pues muchos ingresos están propiciando el resentimiento. Muchos de nosotros podremos escuchar que se viene una tercera guerra mundial, que existen guerras en otros países por pelear recursos, pelear territorios, pero no nos estamos dando cuenta que justamente el resentimiento y ese consumismo está teniendo grandes consecuencias en algo, en el desinterés por el medio ambiente. A estas potencias mundiales no les interesa el medio ambiente, porque lo que les interesa simplemente es tener el poder, pero no nos damos cuenta que eso nos está afectando como seres humanos. Eso es importante mencionarlo. A raíz de esto también se viene otra de las grandes amenazas, que es la pobreza. Cada vez existe más pobreza a nivel mundial, donde debido a la pobreza pues ha existido lo que es el tráfico de las especies. Sin ingresos suficientes, la venta de los animales ha sido la principal fuente de dinero. Todos hemos escuchado que se ha empezado a vender lo que son las aletas de tiburón. Todos hemos escuchado que utilizamos o se venden lagartos para la construcción o el diseño de algunos accesorios. Este tipo de acciones nos están generando mucho más allá de ingresos económicos, pobreza, porque nosotros estamos, ¿en qué sentido perdiendo? Estamos perdiendo especies,
Estamos perdiendo un ciclo de reproducción de las mismas. Cada vez existen estudiantes más especies en peligro de extinción. Ese tipo de amenazas nos están destruyendo. Muchas de otras amenazas existen, como por ejemplo el hiperconsumismo. Todos en algún momento estamos empezando a caer en esto. Compramos demasiados productos que casi nunca son necesarios y al no ser tan necesarios se convierten de una forma tan inmediata en basura. Y la basura es netamente la primera fuente de contaminación que existe en el planeta. Lo que más vamos a encontrar en todo lado que nosotros vayamos, pues justamente es basura. Eso sucede o está pasando por el hiperconsumismo. Tenemos que evitar justamente caer en esto. Tenemos que empezar a consumir de manera prudente, porque claramente en algún momento todos esos recursos se van a acabar y tenemos que por lo menos tratar de solventarlos mientras existamos. Otro de las amenazas es las corporaciones fuera de control. El 80% de la influencia económica se considera en las 200 empresas que deciden el uso de nuestros recursos. Es verdad, y no vamos a caer mucho en la temática, pero nosotros al tener el acceso al recurso hídrico, al recurso energético, sin importar un poco de lo que hacen las corporaciones, nosotros tenemos que por nuestro lado empezar a reducir el consumo. Reducir el consumo no significa no consumirlo, sino significa consumir solamente lo necesario. Y pensar que si realmente lavar, por ejemplo, el automóvil en una hora, gastando una hora de agua, es netamente algo rentable para mí y para mis futuras generaciones. Algo que también nos está causando muchos problemas es la demanda de autos. Demasiados autos existen. Esos autos han dominado ya el crecimiento de las ciudades, destruyendo así nuestros hábitats naturales. Un caso específico es la ciudad de Quito. Nosotros en las horas picos, en la hora pico es demasiado complicado poder movilizarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que Quito está ubicado en un valle y justamente por las estribaciones de las montañas y justamente al tener demasiados autos y hacer una ciudad bastante lineal en su extensión, pues tenemos muchos problemas de tráfico porque no tenemos ninguna forma de poder esquivarlo de cierta manera. Y mientras el crecimiento o mientras exista demasiados autos, va a ser mucho más difícil la convivencia armónica y ahí es donde cabe ese tipo de situaciones, ¿no? Estamos destruyendo cada vez nuestros hábitats porque lo que procedemos a hacer es lo que viene a continuación, la sobrepoblación. Muchas de las veces y lo que estamos logrando hacer es caer en la sobrepoblación. Eso no está bien, no hay ya suficientes recursos para tantos millones de personas y si seguimos con el proceso de sobrepoblación, vamos a seguir con el crecimiento de las ciudades, destruyendo más hábitats naturales. Todo ese tipo de acciones nosotros tenemos que empezar a evitar o empezar a tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo. No existen recursos ya suficientes para todos y si nosotros queremos tener ese tipo de recursos, pues podemos y tenemos que comenzar a cuidarlos, a respetarlos. Eso es por esta parte, estimados estudiantes. Creo que vamos el día de hoy a quedar en esta diapositiva. Tenemos a continuación, y puede ser que lo vamos a trabajarle las características de la educación ambiental aprovechando la primera clase. Una de las características de la educación ambiental es que justamente proporciona información sobre las preocupaciones o problemas ambientales específicos de algún lugar o región específica, ¿no? Eso hace la educación ambiental, proporcionar e informarles a cada uno de ustedes sobre las preocupaciones y los problemas que están existiendo, no solamente de un lugar específico, sino de diferentes lugares, porque el fin es poder evidenciar en ustedes que existe una problemática. Y nosotros, educándonos ambientalmente, vamos a tratar de hacer pequeños gestos que generen grandes acciones, ¿no? La instrucción ambiental mejora el análisis básico, el pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones e instruye a las personas a sopesar las diferentes caras del problema ambiental. Justamente con este tipo de instrucción ambiental lo que vamos a hacer justamente es eso, analizar una situación, hacer y buscar una solución a través del pensamiento crítico y tomar o generar la capacidad en nosotros de tomar decisiones concretas para poder sopesar las diferentes caras. Es decir, ver las ventajas, ver las desventajas,
¿Qué es lo que nos está aportando esto? ¿Qué es lo que no nos está aportando? Esto es una característica de la educación ambiental. Podemos llegar a un punto en el que vamos a evidenciar cómo estamos tomando diferentes acciones, ¿no? Campo interdisciplinario que integra la biología, la ecología, ciencias de la tierra, geografía, ciencias de la atmósfera y matemáticas. Para entender cómo funciona el medio ambiente y mantenerlo saludable requiere de conocimientos y habilidades de muchas disciplinas. Como les mencionaba, yo soy geóloga, ustedes son de diferentes carreras, sin embargo todos vivimos en el mismo lugar y todos tenemos que empezar a hacer acciones de nuestras diferentes posturas para poder, en este caso, ayudar al planeta, ¿no? Y para eso va a requerir de conocimientos y habilidades de muchas de las disciplinas. Y muchas veces, pues un geólogo netamente pues, se dedica a analizar lo que sucede, pero también vamos a necesitar, por ejemplo, de algún desarrollador, de alguien de redes, de alguien de talento humano, de alguien de administración para poder ver que nuestros presupuestos, de nuestros proyectos puedan ser viables y poder aplicarlos. Entonces, siempre vamos a necesitar del apoyo de otras carreras. Ahora, las características de la educación ambiental, como dice esta infografía, nos invita a saber que la educación ambiental es la formación, esto es un concepto un poco más pequeño, la formación orientada a la enseñanza sobre cómo continuar el desarrollo al mismo tiempo que se protege, se preserva y se conserva los sistemas de soporte vital del planeta. Con la educación ambiental justamente es eso, es una enseñanza que nos va a permitir continuar con el desarrollo y también nos va a permitir proteger, preservar y conservar todos nuestros sistemas vitales, todo lo que estamos realizando, todo lo que tenemos que darnos cuenta que son acciones que están dañando el medio ambiente, ¿no? Parte de las características de la educación ambiental también indica que los problemas ambientales involucran cuestiones ecológicas, éticas, económicas, también políticas y sociales. Es interdisciplinaria, como lo veníamos mencionando. Globalizadora porque, claro, es un tema que nos compete literalmente a todos, no es algo local, es global. Proponga la acción para la solución. Claramente estamos a través de diferentes acciones y a través de diferentes estrategias de investigación vamos justamente a buscar una solución a diferentes problemáticas. Y otra es bastante formativa. Existen diferentes tipos de características o tipos de educación ambiental, ¿no? La educación ambiental conservacionista, la biologista y la sustentable. Vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas. Pues la conservacionista, pues eso, ¿no? Se dedica a conservar las especies y a mantener lo que es su hábitat natural. Es decir, muchos de los personas que se dedican a la educación conservacionista, pues netamente lo que buscan es que cada una de nuestras especies se encuentre en el lugar que corresponde. Hay muchas de las ocasiones que encontramos especies en los bosques y para tratar de solventarlos los llevamos a un zoológico. Eso no es tratar de conservar su hábitat, netamente es volverlos a colocar en el hábitat natural, que es allí donde ellos van a sentirse tranquilos y van a seguir con su proceso de reproducción. La educación ambiental biologista, pues dice, transmite solo conocimiento biológico o ecológico a los educandos en el supuesto incremento de información. Claramente que al hablar del conocimiento biológico y ecológico, pues nos manejamos de muchos temas, ¿no? Muchos temas como por ejemplo el análisis de la biología en este caso, y de la ecología, que vendría a ser lo que son los árboles, lo que son todo el cuidado del medio ambiente como tal. Entonces, ellos se dedican mucho a analizar los procesos de reproducción de las especies, lo que es el sistema ecológico, la mantención de la vegetación. Y la otra educación, que es la sustentable, pues dice que promueve acciones individuales y colectivas que promuevan el desarrollo sustentable. Entonces, muchas de las veces ya empezamos o ya existen personas que tenemos esa conciencia sustentable. El ahorro de las fundas plásticas, el ahorro del agua, el ahorro de la energía. Empezamos a hacer acciones individuales, pero también acciones colectivas que van a promover justamente esto, el desarrollo sustentable, un desarrollo bastante equilibrado. Entonces es importante que pues dentro de toda esta cultura ambiental pues definamos muchas veces por nuestros caminos, ¿no?
Si somos, por ejemplo, en mi caso, geólogos, nos vamos a basar prácticamente en los 3 tipos de educación ambiental que existen, porque cubrimos todas las áreas, ¿no? Ahora, por ejemplo, un ejemplo, vamos a realizar actividades de la naturaleza. Eso sería un ejemplo de aplicación de la educación ambiental. Vamos a hacer la separación de los residuos. Vamos a hacer debates sobre temas medioambientales. Todo ese tipo de ejemplos se pueden realizar. Ahora, ¿cuál sería la aplicación? Por ejemplo, de la primera, la educación en gestión del riesgo. Tenemos que vamos en estas clases a poder analizar acerca de la gestión del riesgo, como mencionábamos, acerca de los deslizamientos y los deslaves. Vamos a analizar eso, la gestión del riesgo. Vamos a practicar lo que es la educación en la ecoeficiencia, porque muchas de las veces hacemos acciones que no consideramos tan eficientes, ¿no? Entonces vamos a empezar a generar una educación ecoeficiente también. Vamos a manejar una gestión pedagógica porque tendremos lo que son ciertos debates sobre problemas ambientales, donde la opinión de cada uno de los estudiantes pues también es bastante interesante. Y la gestión institucional, educación en salud. Justamente pues al ejercer una educación ambiental estamos buscando que cada uno de nosotros pues evitemos tener o caer en este tipo de enfermedades también, porque si nosotros convivimos en un lugar donde existe alta contaminación, pues va a existir más personas enfermas, ¿no? Entonces, este tipo de acciones vamos a trabajar. Ahora, para terminar nuestra clase, vamos a hablar sobre los objetivos de la educación ambiental. ¿Cuáles son los objetivos ambientales? Responsabilizar y concientizar a las personas sobre los conocimientos del medio ambiente y sus problemáticas. Vamos a responsabilizar, ¿por qué? Porque tenemos que caer en cuenta o tomar en consideración todas las acciones que nosotros estamos realizando, tomar conciencia y generar ese tipo de valores, de reconocer esos valores. Entonces, vamos a analizar con la educación ambiental ese tipo de acciones, ¿no? Vamos a fomentar acciones individuales y colectivas que corrijan o eviten problemas medioambientales, eso también. No vamos a trabajar tanto individual, sino vamos a tratar de fomentar que sea colectivo, que no solamente nosotros en nuestro hogar, sino también nuestra familia. Vamos a realizar actitudes que ayuden a las comunidades a fortalecer sus sentimientos de conservación y respeto de la naturaleza y medio ambiente como su propia cultura. Justamente, analizando todo lo que hemos mencionado, pues eso es lo que vamos a trabajar en educación ambiental. Uno de los ejemplos que he colocado para finalizar, una de las causas que podemos observar es que muchas de las personas tiran lo que son desperdicios en las calles. Esos desperdicios en las calles, a pesar de que tengamos personas que nos ayuden con la recolección de basura, si nosotros hacemos este ejercicio, van muchas personas a replicar el mismo ejercicio. Y como pueden ver, el efecto justamente es zonas contaminadas, personas que deciden o que piensan que a lo mejor ese tipo de acciones están bastante aceptables y no es así. Entonces, siempre en una causa pequeñita podemos generar un efecto bastante grande. Por el otro lado, pues lo mismo, nosotros empezamos a generar esta cultura de contaminación a los ríos porque creemos que no nos afecta, pues nos damos cuenta que sí nos está afectando. El efecto justamente es que muchas de nuestras especies están muriendo, que estamos, por ejemplo, si contaminamos los ríos, en el momento que queramos hacer alguna pesca, pues no vamos a obtener resultados. Y ahí se ve, en este caso, afectado pues el ser humano nuevamente, gracias a nuestras propias acciones. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese tipo de acciones para poder hacer algo por nuestro planeta. Finalmente, chicos, les dejaré un video para que analicen y nos podamos ver en la siguiente clase. ¿Sabías que aproximadamente cada segundo caen más de 200 kilos de basura en el océano? ¿Pero qué es la contaminación y cómo afecta la vida en el planeta Tierra? Toma nota. La contaminación es la introducción de un contaminante dentro de un ambiente natural que causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. Dato atípico. El contaminante puede ser una sustancia química, energía como sonido, calor o luz o incluso genes. La contaminación
es un grave problema para todos los países del mundo. Debido al rápido crecimiento urbano e industrial, los seres humanos producen enormes desechos residuales nocivos. Estos generalmente son vertidos y diluidos tanto en la atmósfera, agua y suelos. El resultado más evidente de la contaminación ha sido la afectación en la salud de las personas, así como un daño casi irreversible en la vegetación, fauna y medio ambiente. Dato atípico: para 2020 se espera que la producción de plásticos aumente en un 900% con respecto a niveles generados en 1980. La contaminación puede ser de tipo atmosférica, producida principalmente por gases como el monóxido de carbono generado por los autos. Por su parte, la contaminación generada por basura se debe a las grandes acumulaciones de residuos desechados por los seres humanos. Dato atípico: se le llama contaminación auditiva al ruido de aviones, industrial o ruidos de alta intensidad. Dato atípico: la contaminación del agua es una de las más comunes, debido a la liberación en ríos o mares de residuos contaminantes generados principalmente por las industrias. A pesar de existir un sinfín de campañas para prevenir y reducir la contaminación, el principal factor para acabar con este mal es lograr una verdadera concientización en cada uno de los seres humanos. Hoy toca pasar lista a Benjamín Aguilera, Kili González, Laura Juliana Sánchez, Constanza Lisboa, Mariana Yametti, Victoria Blanco y My Life is Music. Escribe en la caja de comentarios "Pásame lista" para aparecer en el siguiente video. Gracias por su atención, estimados estudiantes, pues nos vemos en la siguiente clase síncrona que tendremos la siguiente semana,